Hola, cuarto séptima grupo B, soy el profesor Eduardo Menéndez, nuevamente con ustedes, y en este caso vamos a estudiar los distintos sistemas eléctricos del automóvil. En el curso vamos a aprender a ver cómo funcionan y también las fallas o anomalías y aprender a repararlas. A diferencia de los circuitos eléctricos que integran la red domiciliaria, nuestros circuitos son de corriente continua y operan con una tensión de 12 voltios y en los camiones 24 voltios. Así que no corremos el riesgo de electrocutarnos, pero sí tenemos que tener cuidado con tocar los cables de las bujías cuando está en marcha el motor, porque allí hay una alta tensión mayor a 15.000 voltios. Nos va a sacudir un poco, pero no nos va a matar. Bueno, bienvenidos y comencemos a trabajar. Los sistemas eléctricos han sido parte del automóvil desde que se introdujo a finales del siglo pasado. La electricidad utilizó primero para producir una chispa de alto voltaje para encender la carga aire-combustible en la cámara de combustión. Con el paso del tiempo se utilizó la electricidad en los sistemas de iluminación, sistema de arranque, en radios, en limpiaparabrisas y en una amplia variedad de accesorios de potencia. A finales de la década de los 60, la electrónica empezó a aparecer en los automóviles. Circuito eléctrico. Trayecto o ruta de una corriente eléctrica. El término se utiliza principalmente para definir un trayecto continuo compuesto por conductores y dispositivos conductores, que incluyen una fuente de fuerza electromotriz que transporta la corriente por el circuito. Están conformados por batería, conductores, interruptores, cargas, y las cargas son las lámparas, motores y otros. Se dividen en circuito cerrado. Se denomina así cuando la corriente o electrones va de un lado del circuito a otro. En otras palabras, los electrones hacen un recorrido desde el principio del circuito hasta el final. Y circuito abierto, cuando los electrones no pueden fluir por el circuito. Cortocircuito. Un cortocircuito es un circuito en el que se efectúa una conexión directa, sin resistencia, inductancia ni capacitancia apreciables, entre los terminales de la fuente de fuerza electromotriz. Circuito eléctrico del automóvil. Como ya dijimos anteriormente, el circuito eléctrico del automóvil es un circuito de corriente continua y el cable negativo es a través de la carrocería o chasis, es decir, el terminal negativo de la batería está conectado a más. Corriente eléctrica. Se denomina corriente eléctrica al flujo de cargas eléctricas que circulan por un conductor. Concepto de electromagnetismo. El electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos. El electromagnetismo es esencial para el automóvil moderno. Se utiliza para producir voltaje, corrientes de conmutación, control de combustibles y vacío y para monitorear la operación del motor. Tenemos dos conceptos. Primer concepto. Cuando una corriente alterna o corriente continua viaja por un conductor, cable, genera a su alrededor un efecto no visible llamado campo electromagnético. Lo podemos apreciar en la animación. Segundo concepto. Colocando un conductor bajo la influencia del flujo magnético de un imán y moviéndolo transversalmente a la dirección de las líneas de fuerza, de modo tal que corte dichas líneas, en dicho conductor se generará una fuerza electromotriz, FEM, denominada de inducción. Solenoide. Un solenoide es definido como una bobina de forma cilíndrica que cuenta con un hilo de material conductor enrollada sobre sí a fin de que, con el paso de la corriente eléctrica, se genere un intenso campo magnético. Cuando este campo magnético aparece, comienza a operar como un imán. Simbología. Se denomina simbología eléctrica a la representación gráfica que se realiza de cada elemento de un circuito o instalación eléctrica. Las imágenes nos muestran algunos símbolos eléctricos y electrónicos utilizados en el automóvil. Simbología que utilizan en los indicadores de los tableros del automóvil. La imagen nos muestra la simbología más utilizada en los indicadores de los tableros automotrices. Unidades básicas eléctricas, múltiplos y submúltiplos. Las unidades de la electricidad definidas por el Sistema Internacional
para las magnitudes relacionadas por la ley de Ohm son el voltio para la tensión, el amperio para la intensidad y el ohmio para la resistencia. Los múltiplos y submúltiplos son prefijos que permiten más fácil la representación de un valor. Estos múltiplos o submúltiplos son potencias de 10 con exponente negativo o positivo. Los que más utilizaremos son el mega, el kilo, mili, micro y nano. Amperio. Ampere se representa con la letra A, unidad de medida de la cantidad de flujo de corriente eléctrica. Es la cantidad de carga que circula por un conductor por unidad de tiempo. También se la llama intensidad eléctrica y se representa con la letra mayúscula I. Voltios o volts se representa con las letras B corta, U, E. Unidad de medida de la presión eléctrica. Diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica, comúnmente llamado voltaje. Es la diferencia de potencial entre dos puntos en un conductor que transporta una corriente de 1 amperio cuando la potencia disipada entre los puntos es de 1 watt. Ohmios o ohms. Se representa con la letra omega, la letra griega omega, unidad de medición de la resistencia eléctrica, representada por la letra griega omega. Es la resistencia que opone un conductor al paso del flujo eléctrico. Circuitos eléctricos automotrices. A continuación veremos los circuitos automotrices en que consta este curso. Circuito encendido permite la generación del arco eléctrico al interior de los cilindros para encender la mezcla aire-combustible. Circuito de carga. El sistema de carga tiene la función de recargar la batería, así como proveer de corriente a los sistemas que consumen energía eléctrica durante la operación del vehículo. Circuito de arranque. Permite alimentar un motor eléctrico capaz de sacar del reposo al motor de combustión interna para ponerlo a funcionar. Circuito de alumbrado. Es el circuito del vehículo que permite iluminar ya sea la carretera por la que se transita, como también sectores y parte del propio vehículo. Hemos llegado al final de esta introducción a la electricidad del automóvil. En la clase que viene vamos a empezar a estudiar a uno de los instrumentos que nos va a servir para toda la carrera, que es el tester o multímetro. Aquí también voy a ser estricto en la entrega del TP en fecha y también si les mando una evaluación. Como siempre, vean el video, lean el apunte y realicen el TP. Cualquier problema o si no entendieron, me lo comunican. Hasta la próxima.